Bueno, transcurrido el receso, integrada la sala de decisión para escuchar las alegaciones y proferir la sentencia correspondiente, entonces reiniciamos esta audiencia. Se deja constancia de la presencia de los dos integrantes, aparte de quienes habla, del Tribunal Administrativo de Boyacá, quienes integramos la sala de decisión número 2. La doctora Clarisa Cifuentes Ortiz y el doctor Javier Ortiz del Valle. A continuación le concedo el uso de la palabra a la parte demandante para que presente sus alegatos de conclusión con una observación de que sea concreta, concisa y breve. De manera respetuosa me permito presentar mis alegaciones de la siguiente manera. Mi representada, señora Sildana Moreno González, cumplió con la totalidad de los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues cumplió con los 20 años en la docencia oficial, ya que se vinculó al magisterio del departamento de Boyacá con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Esto es el 28 de enero de 1975. Además, se ha desempeñado con honradez y buena conducta y tiene más de 50 años de edad. Razón por la cual solicito se declare la nulidad de la resolución RDP 000-366 del 16 de marzo de 2012, expedida por la subdirectora de Determinación de Derechos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, por la cual se niega el reconocimiento y pago de pensión gracia a mi representada. Al igual que solicito declarar la nulidad de la resolución número RDP 003639 del 8 de junio de 2012, expedida por la misma entidad, en la que se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución 366 del 16 de marzo del 2012. También solicito se declare la nulidad de la resolución RDP 013-320 del 25 de octubre del 2012, expedida por la misma entidad, por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 366 del 16 de marzo del 2012. Solicito se dé aplicación a los principios de justicia, equidad, igualdad y se ordene el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Sildana Moreno González por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, y se haga el reconocimiento de los demás factores salariales que se solicitaron en las pretensiones de la demanda. De esta manera dejo presentados mis alegatos. Gracias. Muy bien, le concedo el uso de la palabra a la representante de la entidad demandada, doctora, con la misma observación de ser breve, concisa y exacta en su intervención. Gracias. Me permito presentar mis alegatos de conclusión de la siguiente manera. Las resoluciones demandadas y mencionadas por la parte actora dentro del libelo demandatorio y en el momento de la presentación de sus alegatos cuentan con legalidad desde el momento de su emisión, ya sea por la presunción de legalidad o porque dentro del presente proceso no ha quedado probado que hayan sido expedidas con violación a las normas legales vigentes al momento de su expedición. Esto por cuanto las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, así como la ley 91 de 1989,
determinaron claramente cuáles son los requisitos para acceder a la pensión gracia, entre otros tener 50 años de edad en caso para las mujeres y haber servido al magisterio por lo menos 20 años. Al momento de la expedición de las resoluciones que en este momento se encuentran demandadas e inclusive al momento de la presentación de la demanda, la demandante no contaba con el tiempo necesario para acceder a esta pensión gracia, adicionalmente a que los tiempos correspondientes a marzo del 94 a junio del 2011, como se indicó en la contestación de la demanda, fueron prestados con nombramiento del orden nacional, por lo que no es posible tenerlos en cuenta dentro del cómputo para el reconocimiento de la mencionada pensión gracia, de manera que muy respetuosamente solicito al despacho se declaren probadas las excepciones propuestas dentro de la contestación de la demanda y se denieguen las pretensiones. Muchas gracias. Gracias, doctor Duarte. Tiene usted la palabra. Gracias, honorables magistrados. El Ministerio Público, en ejercicio de la función constitucional que consagra el artículo 177 de la Carta Política, y en su calidad de sujeto procesal especial dentro de los juicios contenciosos administrativos, hace uso del derecho de emitir un concepto que se emite sobre los tres elementos que orientan y guían la misión del Ministerio Público: la defensa del orden jurídico, la defensa del patrimonio público y la defensa de los derechos y garantías fundamentales de las personas. El tema a resolver en el caso que nos ocupa, como quedó claramente planteado al resolver el problema jurídico que teníamos que decidir, se trata de definir si la demandante, doña Sildana Moreno González, ha sumado los tiempos necesarios para tener derecho a su pensión gracia, y si esos tiempos y si ese tipo de la vinculación de esta docente sirve para ser titular de este derecho pensional. La pensión gracia surge con posterioridad a la expedición de la Ley 39 de 1903, cuando se señaló que la instrucción primaria sería un servicio costeado y organizado por los departamentos. En ese marco surge la necesidad de darle algunas prerrogativas a los docentes que prestaban su servicio en los departamentos, quienes estaban en clara desventaja con los docentes vinculados con la nación. Se expide así la Ley 114 de 1913, que en su artículo primero estableció que los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia de conformidad con las prescripciones de la presente ley. En esa misma norma, en el artículo cuarto, se señalaron los requisitos que se deben tener, que se deben reunir para poder acceder a este beneficio pensional. Los que a la fecha realmente se deben de tener en cuenta es que el docente se haya desempeñado con honradez y consagración, que no esté gozando de otra pensión gracia, que observe buena conducta, que haya cumplido 50 años de edad y 20 años de servicio. Posteriormente, mediante las leyes 116 de 1928, la prerrogativa de la pensión gracia fue ampliada a los empleados del orden administrativo y los profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública, siempre referido a los niveles territoriales, departamentos y municipios. Finalmente vino la Ley 37 de 1933, que otorgó ese mismo beneficio prestacional a los docentes de enseñanza secundaria, referido igualmente a quienes prestaban sus servicios en las entidades territoriales. Viene luego el proceso de nacionalización de la educación, que se inicia con la Ley 43 de 1975, en el cual la nación asumió
el manejo de la educación, proceso que culmina con la expedición de la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En esta ley, la Ley 91 de 1989, el legislador en el artículo primero clasificó los docentes en 3 categorías. Los docentes que prestan nacionales, que hayan, para esos efectos se consideran nacionales, quienes hubieran sido vinculados por nombramiento del Ministerio de Educación Nacional. Los docentes nacionalizados, aquellos docentes que hayan sido vinculados a partir de 1976 por una entidad territorial, y habló también de los docentes territoriales referidos a quienes fueron vinculados a partir de 1976, pero sin autorización del Ministerio de Educación. Esta clasificación fue importante porque en el artículo 15, numeral segundo, ordinal A, en el ordinal B, perdón, en el ordinal A, sí, esta clasificación era necesaria porque, repito, en el artículo 15, numeral segundo, literal A, señaló quienes iban a seguir conservando la pensión gracia en los siguientes términos. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, y las demás que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegasen a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. En el caso que nos ocupa, la administración niega el derecho de la pensión gracia porque considera que la docente demandante no suma los tiempos necesarios, los 20 años específicamente, para tener derecho a esa pensión, al afirmar que la vinculación que surge a partir de 1994 es de orden nacional. La prueba nos indica lo siguiente: la docente demandante ya cumplió los 50 años de edad. Nació el 25 de junio de 1955, luego entonces los 50 años de edad los cumplió el 25 de junio del 2005. Los 20 años de servicio. Antes de referirnos a la suma de los tiempos de servicio, debe decirse que las certificaciones expedidas por la entidad competente para tal efecto, la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, certifica la vinculación de la docente demandante así. Un primer tiempo, la señora Sildana Moreno González, identificado con la cédula de ciudadanía, la que aparece allí, ese tipo de vinculación municipal. Se inicia el 28 de enero de 1975 y culmina en una primera etapa el 31 de julio de 1977. Una segunda etapa igualmente aparece el 31 de agosto de 1977 y va hasta el 22 de septiembre de 1977, repito, tipo de vinculación municipal. La otra certificación nos indica que la docente demandante igualmente aparece su tipo de vinculación en tipo de vinculación municipal básica secundaria, nombramiento en propiedad. Se inicia el 10 de marzo de 1994 y va hasta la fecha de la expedición de esta certificación, que fue el 13 de diciembre de 1911. El Ministerio Público ha sumado
los dos tiempos, en 1911, discúlpeme. 2011, sí. La segunda vinculación, hasta que fue expedida la certificación, repito, el 13 de diciembre del 2011. Aclarada esa situación, gracias. El Ministerio Público suma esos dos tiempos, entonces el periodo que se inicia entre el 28 de enero de 1975 al 31 de julio de 1977 y luego eso da un total de 30 meses, 2 años y medio, más los 22 días del 31 de agosto de 1977 al 22 de septiembre de 1977. Ese primer tiempo da un total de 2 años, 6 meses, 22 días. La segunda etapa de vinculación, igualmente como municipal, entre docente territorial, es que se inició el 10 de marzo de 1994 y culmina el 13 de diciembre de del 2011, nuevamente, perdónenme, da 17 años, 9 meses y 2 días. Los dos tiempos anteriores entonces arrojan un total de ese tiempo de servicios de 20 años y 3 meses de servicio, lo que en concepto del Ministerio Público se reúnen los dos requisitos de tiempo, 20 años, y edad. La docente los había cumplido en 1955, luego entonces esos dos requisitos ya están reunidos. Igualmente aparecen la certificación, los demás requisitos debidamente acreditados aparecen en el expediente administrativo, la certificación de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, no registra antecedentes, igualmente una certificación juramentada ante notaría expedida por la señora, rendida por la señora Sildana Moreno ante notario, en el que expresa bajo la verdad del juramento que no tiene pensiones, que vive de su salario y que goza de y que ha desempeñado su cargo con idoneidad, buena conducta, lo que acreditan los requisitos que la pensión gracia requiere para otorgarse. Así las cosas, y con la prueba que aparece en el expediente y previo al análisis normativo que regula esta prestación social, el Ministerio Público considera que la docente demandante tiene derecho a que se le reconozca su pensión gracia a partir del día 10 de agosto del 2011, fecha en que cumplió los 20 años de servicio, porque la edad ya la había cumplido en el año 2005. En esos términos rindo a mi concepto, honorables magistrados. Muchas gracias, doctor Duarte. La doctora Clara Elisa Cifuentes quiere interrogar a la apoderada de la parte demandada. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes. Quiero solo pedirle que usted profundice, por favor, en sus alegaciones. Usted dice que la pensión se debe negar porque prestó servicios en el orden nacional. ¿Quiere usted explicarnos de dónde sale esa afirmación de parte de la entidad? Gracias, sí señora. Bueno, de acuerdo a las directrices que nos ha indicado la entidad para este caso específicamente, ellos nos emiten a nosotros un concepto previo el desarrollo de la contestación, y nosotros nos basamos tanto en ese concepto como en los actos administrativos que ha emitido la entidad y pues que son demandados. En ese momento nosotros establecemos qué tiempos se deben o no se deben computar de acuerdo precisamente a lo que nos ha indicado la entidad como línea de defensa en cada caso específico. Es por eso que ellos en este caso nos han indicado que desde el 94 hasta el 2011 ellos encontraron certificaciones o documentación que para ellos indicaba que se había efectuado una vinculación en el orden nacional desde el 94 hasta el 2011, y ese es el argumento principal que ellos nos establecen para la contestación de la demanda y pues para los alegatos también. Discúlpeme, es decir que ustedes no hacen un análisis probatorio como apoderados de la entidad, sino que se limitan a mirar lo que dijo el acto administrativo.
Nosotros, bueno, efectivamente hacemos una revisión del expediente o del traslado de la demanda, en su caso, dependiendo de la documentación que nos remitan vía correo electrónico con la notificación, más sin embargo, nuestros lineamientos de defensa se basan principalmente en los actos administrativos que emite la entidad. Aunque al examinar el caso en el acta de conciliación se diga otra cosa. Bueno, desafortunadamente el estudio del comité de conciliaciones, el acta del comité como tal, viene después de nosotros haber efectuado la contestación. En el caso específico nosotros la contestamos inicialmente como Cajanal, después como la UGPP, ya que ambas entidades fueron vinculadas, y pues desafortunadamente la presentación de la demanda se dio en ese término en que se estaban haciendo las entregas de una entidad a otra. Digamos que hay un estudio de los documentos, sin embargo nos debemos basar nosotros principalmente en los actos administrativos que emite la entidad, y ya posteriormente ellos efectúan unos análisis diferentes para el comité de conciliaciones en base pues ya a las recomendaciones que ha hecho el despacho dentro del proceso y pues a los documentos que la entidad tiene. Gracias. Bueno, escuchadas entonces las alegaciones de las partes y la opinión del agente del Ministerio Público, será de decretar un recesito de 5 minutos para discutir unos aspectos aquí puntuales por los integrantes de la sala de decisión. Entonces les pido el favor que abandonen el recinto y una vez cumplido este receso los estamos llamando para que continuemos con esta audiencia. Muchas gracias.